buenos días, estimados oyentes de su programa Observatorio Internacional. Bienvenidos a una nueva emisión del mismo. Como ustedes conocen, en este programa fundamentalmente nos ocupamos de las distintas dimensiones de las relaciones internacionales, tanto en la región como en el mundo, es conocido que desde hace muchas décadas atrás que las relaciones internacionales no las hacen solamente los estados, sino las hacen también los pueblos, las universidades, las ONGs, los movimientos sociales, etc. En esta semana la Universidad Andina, desde el lunes hasta el día de mañana, ha albergado un evento muy interesante que es una reunión de profesores lectores del Brasil que actúan en la región. En el mismo está participando nuestro invitado de hoy, el doctor Marcos Ramos, al momento profesor de la Universidad Nacional de Colombia, donde está actuando en el Departamento de Letras, que es uno de esos profesores lectores que participan en este evento. Para situar en términos de lo que yo he comprendido del alcance del evento, se trata de un evento en el cual el gobierno brasileño, desde hace más de medio siglo atrás, ha establecido un mecanismo que en la ciencia de la teoría de las relaciones internacionales, porque hay debate sobre si eso no es ciencia, se considera como un mecanismo de poder blando. ¿En qué consisten estos mecanismos de poder blando que utilizan los estados para proyectar sus imágenes hacia el exterior, en términos culturales, en términos de música, de cine, de gastronomía, por supuesto de las letras, etc.? Entonces, los gobiernos, básicamente de lo que yo conocía de los Estados Unidos, de Francia, de otros países europeos, han generado estas instituciones que se reparten por el mundo. En el caso de Brasil, yo creía que esa proyección internacional de la dimensión cultural, de la dimensión de las letras del Brasil, se hacía básicamente a través de los agregados culturales, pero hemos conocido que lo que se está realizando hoy día en la Universidad Andina corresponde a este mecanismo de los profesores lectores. Y por eso agradecemos la comparecencia del profesor Marcos Ramos, quien nos va a ayudar a entender este proceso, sus dimensiones, sus alcances, sus potencialidades, los resultados, en fin. Bienvenido, profesor, y le preguntaría para comenzar, ¿cómo se define? ¿Qué es un profesor lector? Gracias por la invitación y gracias por la pregunta también. Es una pregunta importante porque pasa que muchas personas piensan que es un profesor lector, es un profesor que lee. Punto. Sí, es un profesor que lee, pero la idea de lectura acá es una lectura más amplia, ¿no? Una lectura de contexto, una lectura de país, una lectura más amplia. En verdad, ¿qué pasa? Que los profesores lectores son profesores visitantes, que tienen como responsabilidad la divulgación, la promoción de cultura brasileña y de la lengua brasileña, del portugués de Brasil. Bien. Es esto. Entonces, hoy nosotros estamos en más de 40 universidades, casi 35, 36 países más o menos. Estamos todos en departamentos de letras, departamentos de literatura, departamentos de lenguas extranjeras, para dictar clases de portugués como lengua extranjera, para dictar clases de literatura brasileña, para dictar clases de cultura brasileña, de pensamiento social brasileño. Esses são os temas em geral que manejamos. E acá em Quito estamos reunidos os leitores de Latinoamérica, que são 8 pessoas. Há leitores acá de Argentina, 2, de Uruguai, de Paraguai, de Colômbia, eu, de acá de Ecuador, em geral são 8, de México, 2 de México. Y para cambiar experiencias, para cambiar impresiones, estrategias, metodologías. Este es
el objetivo del encuentro y de manera general de este programa del gobierno brasileño que está vinculado justamente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Entonces sí, realmente está vinculado justamente a esta idea de poder blando. Y siempre ha funcionado bajo estas características, o sea, involucrando como es universidades, ¿en qué medida abre potencialidades como para trascender y profundizar, ya no solo en el campo de las letras, sino digamos en otros campos como intercambio de experiencias, viendo o sea, conociendo muy someramente la potencialidad del Brasil en diversos campos, música, teatro, arte, ciencias, producción, agricultura, etcétera. No ha habido, siempre han sido las universidades, ha habido, en qué medida el mecanismo permite una proyección mayor que pueda ampliarse por otros canales. Bueno, creo que son dos respuestas, dos dimensiones. Una dimensión que es más personal de la formación de profesores en Brasil, estos intercambios. Entonces, bueno, para nosotros es importante conocer otros países y llevar para Brasil impresiones, textos, traducciones, autores que hasta ahora no escuchamos, filosofías, cosmovisiones. Esto es importante. De otro lado, desde una mirada más institucional, esto depende de cada país. Hay países que tienen una relación con los lectores que es de una relación más cercana, una relación de una comprensión más completa de las actividades de un lector, de un profesor lector. Hay otros países que todavía no tienen esta comprensión, entonces el trabajo del profesor lector está limitado. Entonces, bueno, diría que esto depende de cada país. En Colombia, ¿cómo pasa? Pasa que en Colombia hay temas que en este momento son fundamentales para un acercamiento de Brasil y Colombia. De un punto de vista cultural, uno de los puntos fundamentales es la comprensión de la importancia de los pueblos afros, de las diásporas africanas en los dos países. Es importante. Son, creo, los dos de América Latina con mayor, pues, quizás con Perú, de mayor porcentaje de población afro, ¿no? Exacto. El primer puerto que recibió esclavizados con un número más significativo fue Río de Janeiro, después Bahía y después Cartagena. Entonces, bueno, y esto crió un pueblo distinto, un pueblo muy especial, características que son muy especiales, y también características que nos acercan, que tienen relación con la violencia del Estado, racista. Entonces, bueno, en un momento en que en Brasil y en Colombia, nosotros, de un punto de vista incluso institucional, estamos buscando estrategias para combater el racismo, estrategias para llevar los conocimientos del pueblo afro para las escuelas, para la universidad. Entonces, este acercamiento de Colombia y de Brasil es súper importante, es fundamental. En Colombia, nosotros realizamos, por ejemplo, un evento durante la Filbo, la Feira Internacional del Libro, que es una de las más grandes de América Latina. Que fue un evento que se llama Ciclo Afro, que es un ciclo de conferencias sobre las poéticas de las diásporas africanas. Y por primera vez después de mucho tiempo, porque sí, ya hubo esto antes, pero después de mucho tiempo reunimos en un territorio común pensadores colombianos, más de 30 pensadores brasileños, más de 30 pensadores colombianos, pensadoras negros, negras, afrocolombianas, para hablar de experiencias, de miradas distintas, de epistemologías distintas. Entonces, bueno, en Colombia el lectorado está funcionando de una manera interesante, pero esto no es verdad para todos. Entonces, ¿qué es de lo que acaba de decirnos? La proyección puede, o sea, no se queda atrapada en la universidad, puede penetrar e incorporar a movimientos sociales,
grupos activistas, etcétera. Muy, muy interesante. Sí, los profesores están vinculados siempre a una universidad, pero también están vinculados a la embajada de Brasil en estos países. Entonces, bueno, están involucrados con la programación de eventos culturales, otras cosas que están más allá de la universidad. Pero depende también de cada país. Hay países de cada profesor también. De cada profesor también, ¿verdad? Pero sí, hay países que los lectores están solo limitados a actividades en la universidad, es verdad. Y hay otros que no, que hay espacios, que hay una comprensión más amplia del trabajo del profesor lector. Yo ya fui invitado algunas veces por el embajador de Brasil en Colombia para conversar sobre estos temas. Bien interesante. Entonces sí, depende de cada país. Ahora, siendo que las diásporas también involucraron y la esclavitud al Caribe, ¿cómo así no existe proyección hacia el Caribe de esta institución tan interesante? Es verdad que en Brasil nosotros tenemos un enciclopédico desconocimiento del Caribe. Brasil, y ahora ya vamos entrando en temas más políticos, ¿no? Porque es inevitable. Brasil, se creó la idea de Brasil bajo una idea de conciliación, de un pueblo conciliado. La historia del Caribe, principalmente la historia de Haití, por ejemplo, es una historia que para nosotros es amenazadora, es una historia peligrosa. Así es. Una historia de una revolución que es una revolución del pueblo. Es una historia que nosotros en Brasil no aprendemos en las escuelas. Incluso no aprendemos historia de las revoluciones populares que son importantes en América Latina, de manera general. Entonces, bueno, que conocemos en Brasil es la historia de la conciliación. Es que los cambios son cambios hechos bajo la conciliación entre las élites culturales, las élites sociales, las élites económicas y el pueblo. Y esta es la historia oficial de Brasil. Entonces, bueno, estratégicamente también los materiales didácticos, las escuelas, los programas, los contenidos, no en estos contenidos no están la historia de Haití, nosotros no están la historia de Caribe, no están la historia, no llegan, por ejemplo, en Brasil, incluso en la universidad, los pensadores del Caribe. Los pensadores del Caribe, no solo hispanohablantes, también los francófonos, no llegan en Brasil. Hay una dificultad enorme. Incluso en los movimientos negros brasileños, que no están familiarizados con los pensadores de los movimientos negros caribeños. Entonces, todavía hay un alejamiento muy grande, poderoso, que nosotros necesitamos crear mecanismos de lucha y de acercamiento, porque realmente es importante este acercamiento. Pero se lo presenta quizás como por razones presupuestarias, la no proyección hacia el Caribe o hacia América Central de esta institución de los profesores lectores, o sea, como limitaciones o reducción del presupuesto, o hay esta motivación política que usted... Porque, bueno, históricamente hay esta motivación política, esta motivación estratégica de este alejamiento del Caribe, de esas experiencias, pero lo que pasa es que como resultado de este alejamiento pasa es que no hay un interés muchas veces de los dos lados, porque para crear un programa de electorado en un país es necesario que este país envíe una solicitación a Brasil. Pasó ahora, yo hace poco estaba en Havana, en la Universidad de Havana, y no hay un lector en Havana. Y yo estaba conversando con personas, con profesores de la Universidad de Havana sobre la importancia de un lector allá. E incluso conversaba con la embajada y después con el Ministerio de Relaciones Internacionales de Brasil. Y que dice el ministerio es que es necesario un pedido formal de Cuba, del gobierno. Del gobierno, que junto con la embajada de Brasil tiene que crear ahí un pedido
Entonces, ¿qué pasa? Es que esto, cuando no hay un pedido, cuando no hay una solicitación, cuando no hay este movimiento, este interés, no pasa nada. Ahora, un nivel más conceptual, ¿le parece a usted que sí ha implicado una proyección del poder blando brasileño? Yo me recuerdo alguna vez conversando con un embajador acá en Quito, y yo me equivoqué, yo mencioné el imperialismo cultural brasileño, dije, porque es una potencia mundial de alcance global en términos de música, en términos de arte, de cine. Y entonces dijo, sí, no, imperialismo nosotros, nada. Entonces la pregunta era, ¿cómo le parece a usted? ¿Ha funcionado como un mecanismo de poder blando? A mí me parece, y es solamente una apreciación, que por ejemplo, el uso de Perú de la cuestión de la gastronomía es pero ejemplarizador, porque le proyectó mundialmente de forma muy importante. Entonces, por eso le planteo esta pregunta. Sí, es una paradoja, porque sí hay realmente un poder blanco que está en poner un lector en una universidad internacional responsable por la promoción de cultura brasileña, por textos, por pensamiento brasileño, etc. Pero al mismo tiempo yo pienso, es difícil para un brasileño pensar en términos de imperialismo brasileño, porque nosotros miramos para nosotros y pensamos, ¿cómo estamos? Nosotros somos chiquitos. No, perdón, pero ahí usted lo que acaba de decir me lleva a una pregunta que casi es de cajón siempre cuando se conversa con un brasileño, más si tiene alguna relación con temas de relaciones internacionales. Es conocido ese dicho de que Brasil lamentablemente da la espalda al resto de América del Sur. ¿Cree que esta institución está volteándoles un poco para ver en ambos lados, en ambas direcciones un poco más? Sí, es un esfuerzo de acercamiento, porque realmente Brasil está de espaldas para los Andes, está de espaldas para América, para el Caribe, está mirando siempre Estados Unidos, está mirando Europa. Y esto, claro, con razones que son políticas de la historia de Brasil, de una historia de acercamiento a un pensamiento de derecha, a un pensamiento liberal. Y esto fue importante para crear incluso un pensamiento brasileño, una idea de identificación, de identidad nacional, de identidad cultural. Los brasileños desean ser norteamericanos. Esto pasa acá también en otras partes, supuesto. Sí, claro, pero los brasileños no conocen nada de América Latina. Incluso nosotros pensamos Brasil y América Latina como dos cosas distintas. Incluso así está en las universidades. Hay asignaturas que son Historia de Brasil y Historia de Latinoamérica. Y Brasil no está en la historia de Latinoamérica. Entonces sí, hay este problema. Los encuentros, los acercamientos fueron puntuales, culturales y muy vinculados no a iniciativas que fueron institucionales, iniciativas personales de artistas, de Milton Nascimento en Brasil, claro, que va a se acercar de Mercedes Sosa y de otros, siempre así, y de México con Violeta Parra, siempre son iniciativas de los artistas, puntuales de artistas, pero no está en la institución, en la educación brasileña, no está realmente en los esfuerzos institucionales. Es verdad que hubo un momento en que Perón y Vargas estuvieron cercanos para crear incluso políticas públicas de enseñanza de español en portugués en Brasil, de portugués en Argentina, por ejemplo, pero también puntuales y con objetivos también limitados, sí. Lo que pasa es que realmente hoy estamos todavía nos desconocemos, no nos conocemos. Entonces, el trabajo del electorado es si
una aproximación. Sobre el poder blando de Brasil en América Latina, en Latinoamérica, realmente para nosotros es curioso, porque yo pienso, ¿qué puede hacer un profesor de literatura? Ujú. ¿Qué puedes hacer un profesor? Yo comprendo que sí, poner una persona en estos lugares es estratégico, pero pasa también que estos profesores tienen una formación Claro. que es una formación muy decolonial, muy contracolonial. Mm. Entonces, ayer yo hacía una charla acá y hablaba sobre la necesidad de que las asignaturas tengan como fundamento principal la idea de que no hay Brasil, Mm. no hay un Brasil, Hay varios Brasil. hay muchos. varios Brasil, sí, muchos. No hay un Brasil. Esta idea de ¿qué es Brasil? Carnaval, samba, esto es Rio de Janeiro. Ujú. Isto não é Brasil, Uhum. porque isto não passa em Rio Grande do Sul, Ujú. não passa em Santa Catarina isto. Uhum. Isto não passa Nordeste. na parte norte de Brasil, em la Amazônia brasileira. Isto é um produto de um projeto de internacionalização de Vargas, do Uhum. Estado Novo brasileiro, Ya. de los años 30 hasta finales de los 40 más o menos. Este proyecto que fue muy bien realizado Ujú. de internacionalización de una identidad brasileña, pero la identidad brasileña, la constitución de una identidad tiene relación con la idea de violencia, Por supuesto. de homogeneización, entonces, bueno, la primera cosa no es, bueno, yo soy profe de cultura brasileña, entonces vamos a hablar de samba, tenemos dos caminos. Uno de ellos es, sí, vamos a hablar de samba, pero vamos a pasar de la página 2. Ujú. No vamos, porque en general nosotros paramos en una estereotipía, Ujú. vamos un poco más allá, ok. Pero la otra opción es, sí, hay samba, pero hay otras cosas, Claro. muchas cosas. Ujú. Brasil es enorme, hay Ujú. muchas cosas. No, pues, No hay un Brasil. Ujú. La idea de Brasil como un pueblo con una identidad Único, homogénea es un absurdo. absurdo, sí, es Ujú. absurda. Entonces, pero en verdad, ¿qué pasa? Es que como un poder blando sería más interesante la enseñanza de esquemas, de cosas más sencillas, Ujú. esquemas, Ujú. y no la desconstrucción Ujú. de una imagen. Ya. Y cuando llego en la clase hablo, ¿qué piensan de Brasil? Y los estudiantes hablan de carnaval, hablan de samba. Del Una fútbol. estrategia más fácil sería, exacto, existe Brasil, samba, y vamos a escuchar acá un samba, vamos a escuchar acá, mira esto, la miscigenación racial, mira qué interesante, ¿no? Esto es una estrategia que me parece más interesante para Una proyección para de la imagen una real. proyección de una imagen, pero no es verdad. Mm. Y cuando nosotros tensionamos esto, nosotros también estamos tensionando la idea de internacionalización de una supuesta identidad. Nosotros también estamos tensionando la idea de poder. Ujú. Así es. No, muy interesante lo que dice, pero vea, eso implica una interpelación al tema de las identidades también. Me recuerda cuando hace unos, ¿qué será?, 10 años, el secretario general de la Comunidad Andina nos pidió a académicos de los distintos países andinos que hagamos un libro colectivo sobre la identidad andina. Comenzamos a discutir y dijimos, esto no es posible. Si identidad ecuatoriana, colombiana, peruana es complicada, identidad andina es un problema. Pero hay una dimensión adicional de lo que usted señala que también me parece bien importante tenerla presente, porque complejiza los análisis. O sea, yo por formación me ocupo mucho de los temas globales, de la geopolítica global, y bueno, dos cosas ahí. Uno, cuando aprendía los prolegómenos de la geopolítica, siglo XIX, estos eran geopolíticos, estrategas militares fundamentalmente brasileños, los que generaron los escritos y que luego se difundieron en toda la región, una. Y dos, el tema ya más actual, o sea, de que cuando se habla de los cambios en el orden internacional, el deterioro de la hegemonía norteamericana, el paso hacia un mundo más multipolar, y dentro de eso asume una importancia grande los BRICS, pero dentro del cual tenemos países gigantescos como
Brasil, como India, como China, que son también países multiculturales, muy diversos, muy heterogéneos. Entonces me lleva a tener una cautela sobre pensar así en esquemas generales de agrupación. No sé qué le parece a ustedes. Sí, me parece importante esta descentralización del poder en el mundo, y ahí sí es importante una institución como BRICS, la presencia de Brasil, pero la cosa que me parece más fundamental es siempre pensar no sobre la importancia de compartir el poder, pero la importancia de pensar cuál es la importancia del poder, o pensar si es necesario, o qué estrategias que cuando hablamos en poder o compartir el poder o pensar en otras polaridades o ampliar esta idea de polaridades, si estamos intentando realmente luchar contra estrategias que fueron coloniales, o estamos intentando recriar y participar de este lugar de poder, criar nuevos neocolonizadores. Eu sei como pensar estes lugares, as estratégias, tudo isso. Como pensar estes lugares de poder, tentando tensionar realmente este lugar. Bueno, será necessário dividir, que é compartilhar o poder, ou é necessário pensar em uma ideia que seja de construção coletiva? Outros paradigmas. Intentar pensar em outros paradigmas. Porque muitas vezes o que estamos fazendo é siempre leyendo el mundo bajo el paradigma del colonizador, e intentar participar de la fiesta del colonizador, ser invitado para esta fiesta, porque hasta ahora no solo servimos y necesitamos ser invitados, o no, o vamos a crear una fiesta con otras características. No, me parece absolutamente pertinente esa pregunta, pero yo era mucho más modesto. Yo lo que decía es, o sea, estas concepciones así agregativas, generales, esquemáticas, desconocen lo que las vulnerabilidades, las complejidades de los procesos que van adentro y que pueden llevar a opciones totalmente distintas, ¿no? O sea, nadie hablaba de la posibilidad de un conflicto o Pakistán-India hace un mes, y ahora estamos con un conflicto que asciende. Entonces, todos daban por hecho que Argentina era miembro del BRICS. Cambia el poder político y simplemente se baja de la... Entonces, los actores, los colectivos, las voluntades de los pueblos, su comprensión de esas dinámicas y de lo que implican, me parece que es fundamental. Entonces, en ese sentido, o mecanismos como este de internacionalización, y entonces ahí le preguntaría, ¿una internacionalización de las universidades o de la cultura brasileña? ¿Cómo le caracterizaría usted? Me parece más importante de las culturas brasileñas, porque las culturas brasileñas, y diría que la mayoría no está en las universidades. Sí, claro, está fuera. Está fuera de las universidades. Entonces, más importante es de las culturas brasileñas. Es importante, por ejemplo, hacer movimientos de internacionalización, no solo de académicos brasileños, sino de personas que tienen conocimientos, saberes, que no tienen relación necesariamente con la academia. Claro. Esto es un movimiento de profundización de una comprensión de Brasil, porque realmente la academia está limitada, incluso muchas veces a esquemas, esquemas de pensamiento. Y está fuera, no comprende esas dinámicas que están dándose ricamente en la sociedad. Pero esto todavía no pasa en Brasil, este movimiento. Estamos limitados a... por ejemplo, yo tengo una anécdota. En el último año, cuando intentamos crear este evento llamado Ciclo Afro, que comentaba hace poco, este es un evento que ponemos en un mismo territorio, no solo profes de distintos países, pero también liderazgos de movimientos sociales, personas importantes en religiones afro-brasileñas, personas que no tienen certificación, diplomas, etc. Ya, pero que son excelentes literatos. Sí, que pasa que de un punto de vista más pragmático, necesitábamos de recursos, aportes para llevar a estas personas
de Brasil a Colombia. Hay toda una burocracia. Y en la burocracia, la cosa importante en la burocracia era, los profes que tienen doctorado, yo no necesito una justificación, pero los otros que no tienen doctorado, yo como organizador tengo que hacer una enorme justificación porque esta persona va a viajar afuera de Brasil para hablar de cultura brasileña con la plata de Brasil. O sea, así es el sistema racista, así funciona el sistema, la burocracia racista, la burocracia no es neutra, ¿no? Todos estos formularios, todos estos... O sea, la estructura de la burocracia brasileña no reproduce ni se acerca a la riqueza o la diversidad del complejo o de poblaciones al interior, el alto peso de los afros. No, es difícil. Y este ejemplo me parece es paradigmático sobre este tema, porque es verdad que nosotros tenemos desde 2002, por lo menos 2002, las acciones afirmativas en las universidades. Hoy las universidades no son de la clase media blanca brasileña, es una universidad que realmente es más diversa, inclusiva. Pero ¿qué pasa? Es que las discusiones sobre el tema todavía están vinculadas a una producción de saber del blanco. Yo estoy acá y soy un ejemplo. Que soy una persona en Brasil considerada una persona blanca. Entonces, bueno, es un ejemplo en... sí, entonces, bueno, muchas veces pasa que estamos produciendo una cultura popular sin pueblo y una cultura negra sin negros. La academia muchas veces todavía es así. Los profes negros, ¿dónde están? Acá en la universidad también pasa esto. Totalmente. Entonces, sí, estamos hablando de la cultura afro. Hay leyes que para garantizar enseñanza, cotas, pero es la pregunta que fue hecha por Sartre en Brasil en 1960, cuando fue invitado a las universidades para dictar conferencias. Sartre estaba involucrado con el tema racial porque incluso había escrito una presentación del libro de Frantz Fanon. Estaba involucrado con el tema, pero cuando llegó en Brasil todos hablaban de esto, del tema de la democracia racial. Brasil, no sé si se acuerda, pero en 1960 hubo una película que ganó un Oscar. No fue una película brasileña, fue una película francesa, pero fue una película hecha en Brasil, que fue una película que se llamaba Orfeu de Carnaval, que es la historia de Orfeu, el mito negro, pero que pasa en la favela de Río de Janeiro. En este momento, las cosas de Brasil, la idea de democracia racial estaba en evidencia, y recebemos Sartre para conferencias sobre el tema. En un momento, en una casa, para cenar con la inteligencia brasileña presente, los intelectuales, todos hablando sobre el tema racial, Sartre pregunta, ¿dónde están los negros? ¿Por qué no están acá aquí en este salón hablando sobre el tema racial? Nosotros acá estamos hablando sobre esto. Esta pregunta permanece una pregunta actual. Válida. Sí, hay ley, sí, nosotros cambiamos cosas, sí, es verdad. Pero la pregunta permanece actual. ¿Dónde están los negros? No están en las universidades, en las caderas, en las asignaturas sobre el tema. Yo estoy en Colombia hablando de cultura afro-brasileña. Esto es un ejemplo central de acá en esta conversación, ¿no? ¿Dónde están los negros? Bien, ahora, esta internacionalización de la literatura, de la lengua brasileña, es básicamente en literatura. No. Lo que pasa es que cuando hay una convocatoria de profesores, después que hay un acuerdo de cooperación entre Brasil y otro país, entre la Embajada de Brasil y la universidad de este otro país, hay un momento en que la universidad crea una convocatoria para los brasileños. Cada universidad tiene una autonomía de crear una convocatoria con características específicas. Hay universidades que están interesadas en profesores con perfil más cultural, de literatura,
es mi caso, en Colombia. Hay otras que están más interesadas en profesores con un perfil más vinculado a la idea de enseñanza de portugués, lengua portuguesa, de una manera más técnica incluso. Yeah. ¿Sí? Entonces esto depende. En estos casos, este segundo caso, la literatura muchas veces no es el centro de la atención. Entonces hay trabajos incluso con otros géneros, como emails de trabajo, como textos académicos, como hay distintos géneros de trabajo ahí, y muchas veces pasa que incluso no están interesados en artes. Yeah. Están interesados en cosas más de negocios, puede ser agricultura, por ejemplo. Esto o depende medio del ambiente, país. Sí, pájaros, sí. Esto pasa anfibios. en Uruguay, por ejemplo. ¿Ah, sí? La profesora lectora de Uruguay dicta clases de textos académicos, científicos. De cosas vinculadas a portugués para negocios, portugués, una especie de portugués empresarial, cosas así. Entonces, esto depende de cada lugar y la universidad tiene total libertad para solicitar, crear una convocatoria con un perfil que sea necesario. Antonio Gómez es profesor lector aquí en Ecuador. Sí. Sí. Es la primera vez que el Ecuador usa, que yo tenga conocimiento, esta institución, a pesar de que esto existe desde el año 70 del siglo pasado. Ya existe hace 75 años, 76 años. Bien. Hay una pregunta general. Me recordó cuando usted conversaba hace un rato, una tesis que hizo un muchacho acá sobre esta disputa entre las lenguas a nivel mundial, y situaba o identificaba las fragilidades del francés, su riesgo de ir reduciéndose drásticamente por la preponderancia, el imperialismo del inglés. ¿Cómo está el portugués frente a eso? ¿Está vivo? ¿Está expandiéndose? ¿Está resistiendo? ¿Cómo es la cosa? Sí, está creciendo. Realmente, en verdad, nosotros estamos ampliando el uso de portugués en varias partes. Hoy tenemos escuelas, por ejemplo, en China que tienen portugués como cursos obligatorios. Ya. Pero siempre es necesario pensar sobre qué portugués estamos hablando, porque también esto es un problema. La idea de que hay un portugués. Interesante. Hay un portugués. Nosotros en Brasil hablamos un portugués brasileño. En Portugal se habla un portugués de Portugal. En cada país de África se habla también distintos portugueses. Entonces, hay una... Pero no hay una matriz general que los agrupa. Claro que los portugueses piensan que son como el horizonte de perfección es el portugués que tenemos todos que buscar. Este es un pensamiento neocolonial portugués que está presente muchas veces, no siempre, pero muchas veces está presente en prácticas representadas por la institución, por ejemplo, del lectorado de Camões, el Instituto Camões. La idea de que hay un portugués que es correcto, el erudito, el válido. Y hay otros que son como distorsiones del portugués correcto, que serían de las colonias, de los países que fueron colonias. Esto es un problema realmente, no sé, creo que tenemos que llegar en un día en que consideramos que, bueno, Brasil no habla más portugués, habla brasileño, algo así. No sé si vamos a llegar a esto, pero me parece que sería muy interesante esto, sí. Pero para pensar portugués de manera general, como una unidad, mesmo sabendo que no es unidad, pero pensando de una manera general, el portugués está en cada año está en más países. Entonces hay un movimiento creciente de portugués en distintos países. ¿Por qué? Porque estos países se convirtieron en consumidores. Esto es fundamental, ¿no? La globalización. Es necesario hablar con estos países porque son países que tienen un campo de actuación para las empresas, un campo de actuación. Así es. Entonces, este es el fundamento. Hubo un tiempo que la internacionalización del portugués estaba más involucrado con la cultura. Y esto de tiempos 50, en tiempos. 60. Sí. En 50, 60 con la bossa nova. Hubo un tiempo en que la cultura estaba como adelante.
Pero hoy me parece que los intereses son más de negocios. De negocios. El interés en el portugués. Mira, Brasil es enorme. Es interesante que los otros países estudien portugués para negociar con Brasil. No, hay una pregunta, ya que lo dijiste así tan claramente. Me recuerdo 2005, estábamos en discusión del ALCA y el embajador de Brasil, entonces aquí en Quito, tuvo a bien invitar al negociador que estaba por el Ecuador participando en eso, a un representante empresarial y me invitó a mí. Y resumiendo, él dijo, miren, Brasil compra miles de productos al mundo. ¿Cómo no vamos a poder comprarles a ustedes si nos venden? Y entonces dijo, pero, por supuesto, pero nosotros necesitamos en escala, o sea, grande. Mencionó productos, frutas, cierta carne que solamente se come aquí, o truchas, me acuerdo. Pero decían, no necesitamos 1, 2, sino necesitamos 10, 20 por semana, contenedores por semana, y todos ustedes no están en capacidad de darnos esto. ¿Sí? Entonces, eso llevaba a que en la práctica tenemos también otros rubros en el que somos competidores, que si yo, banano, camarones, entonces ahí no tenemos ningún chance. Y claro, y el otro gran problema que parece que aparentemente ahora ya se está yendo a reducir, esto de una integración física por carretera, por vías fluviales y de carreteras que acercaría un poco. Es muy costoso o vender de acá a Brasil por la Amazonía, en fin. ¿Cómo ves tú eso? O sea, tú que has visto, no sé si has tenido tiempo de darte una vuelta por un supermercado, así ver, pero sigue siendo esas restricciones físicas y de escala importantes para el relacionamiento comercial en Sudamérica. Yo tengo la impresión que sí, pero bueno, no soy un experto en este tema, sí, pero yo hablo como ciudadano, como un... Claro, tus percepciones. Sí, yo tengo la impresión que sí, que es una limitación. Esto es una limitación. No es la única, no sé si es la principal, pero es una limitación. Y acá, no sé si es la principal, me parece interesante buscar cuáles serían las principales. Si estas serían la limitación geográfica, sería la principal, la limitación de las carreteras, del transporte, no sé. Yo tengo la impresión que los ciudadanos se convirtieron en consumidores. Así es. El concepto fundamental de la ciudadanía está vinculada a la idea de consumidor. Así es. De consumidor. Y esto es fundamental no solo en la derecha, sino también en los gobiernos de izquierda. La idea de vincular la idea de ciudadano a la idea de consumir. Yo soy ciudadano si yo puedo consumir, comprar las cosas. Entonces, me parece que este es el fundamento. Cómo viabilizar el consumo. Cómo viabilizar el consumo. Y no sé si la manera más fácil, la manera estratégicamente más fácil es consumir cosas que fueron creadas por acá, por cerca de estos países que son vecinos, o comprar cosas que están como industrializadas y llegan de otros países que por acuerdos económicos que son más ventajosos, que son más... Entonces pasa estos temas son fundamentales, pero lo que me parece fundamental es realmente la noción de que nosotros brasileños, todos, y ahora incluso la idea de convertir los indígenas en blancos, este es una estrategia colonial que permanece vigente es porque estamos intentando convertir todos, incluso estos que no estaban incluidos en esta idea de ciudadanía, incluir todos en este sistema que es un sistema de consumidores. Incluso esto en Brasil mismo, domésticamente, con las tribus no contactadas o con los indígenas amazónicos. Todo. El proyecto indigenista, ¿sí que se dice? Sí. De Brasil fue siempre
siempre, esto pasó incluso por la dictadura militar y, después, y hasta hoy por gobiernos que son civiles, de izquierda, pero la perspectiva es siempre de convertir los indígenas en consumidores. En verdad, ¿qué va a pasar? Es que vamos a convertir a los indígenas en personas que están endeudadas. ¿Sí? Pero esta es la práctica, es crear condiciones para que las personas se conviertan en consumidores. Esta fue la política fundamental de la derecha y de la izquierda en Brasil. Para cerrar esta parte de la cooperación, de la internacionalización, ¿hay otros mecanismos de vinculación que impulsa el gobierno brasileño así, fuera de los que manejan los agregados culturales y los agregados comerciales? Por ejemplo, en temas como cine, como teatro, qué sé yo. Sí, sí. Hay mecanismos que están vinculados a otros ministerios. El electorado está vinculado al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero hay también mecanismos en el Ministerio de Cultura, que son, por ejemplo, las convocatorias de intercambio, de pasantías, cosas así, en instituciones culturales de otros países. Entonces, el funcionamiento básicamente es que un país invita a un grupo o una persona, un artista, un realizador de cine, cosas así, en Brasil. El gobierno brasileño va a aportar y va a dar las condiciones de viajar. Entonces existe esto ahí. Existe también mecanismos del turismo, ¿sí? De la pasta del Ministerio del Turismo, de la Embratur en Brasil, que también está involucrada en otros mecanismos de internacionalización, trayendo a las personas para conocer, por ejemplo, criando rutas turísticas del afroturismo brasileño en Bahía. Sí, hay otros esfuerzos de cooperación, de intercambios. Y no sé si conoces, en el ámbito científico-técnico, así como para impulsar procesos en instituciones académicas para innovación, para investigar y ir construyendo capacidades en innovación científico-técnica, en temas en los que Brasil es una potencia, las vacunas o qué sé yo, biología y otros. Hay convocatorias que son, por ejemplo, de la CAPES, que es una institución vinculada a la enseñanza superior de Brasil, y hay convocatorias que están vinculadas otra vez al Ministerio de Igualdad de Relaciones Exteriores. Hay, por ejemplo, becas como PEC-G, que es una beca para extranjeros, que es una beca de pregrado. Hay una otra que es el PEC-PG, que es de posgrado. Pero para todas estas posibilidades de becas, que son becas de maestría, o becas de doctorado, o becas de pregrado, es necesaria una proficiencia en portugués. Entonces, esto también la importancia de los lectores, que es preparar los estudiantes para aplicar en estas posibilidades. Tienen que tener proficiencia. Y ahí solo una pregunta operativa, pero los institutos brasileños de lenguas aquí, había el IBEC, que fue muy importante fines de los 90, la primera década de este siglo, pero ahora como que ha perdido un poco peso. Eso no tiene relación estrechamente o obligatoriamente con el ministerio, sino es más bien iniciativas privadas. Como regla, estos países que tienen lectores, por ejemplo, o que tienen embajada de Brasil en general, tiene también un instituto, antes se llamaba Centro Cultural Brasil, y el nombre del país, Brasil, Colombia, Brasil, Ecuador, Brasil. Después se convirtieron en Institutos Guimarães Rosa, una homenaje a este escritor Guimarães Rosa. Es una manera también, es un espejamiento del Instituto Cervantes, Instituto Camões, Goethe, etc. Entonces creamos en Brasilia el Instituto Guimarães Rosa, que son estos centros culturales, eran estos centros culturales.
Pero pasó en finales de los 80 y principio de los 90 un proceso de privatización de varios de estos centros culturales, todavía eran centros culturales. Esto pasó en varios países. Incluso fue denunciado en Brasil como un proceso de privatización silenciosa, que los brasileños no sabían que estaba pasando. Afuera de Brasil, en el exterior, procesos de privatización de estos lugares que eran del gobierno brasileño, incluso los escritores, todo, las cosas, las bibliotecas, todo, este proceso de privatización. Después hubo el gobierno brasileño intentó hacer una estatización otra vez de estos lugares, de estos centros culturales, recuperar. Pero pasó que hay países que el cuerpo diplomático no logró hacer esto. Esto pasó en Colombia, por ejemplo, y creo que es el caso de acá. Entonces, ¿qué pasó? Es que en Colombia no hay un centro cultural de Brasil, un Instituto Guimarães Rosa. Hay una institución privada que tiene cursos de portugués, tiene cursos de cultura brasileña, sí es verdad, pero que no tiene relación derecha con el gobierno brasileño. Y acá es igual. Y ve que es así. Sí, muchas veces abren en Brasil convocatorias para crear aportes para proyectos, etc. Cualquier institución está libre para aplicar. Y pasa es que estas instituciones, como son las más importantes en estos espacios, son privadas, pero son las más importantes y son muchas veces las únicas, estas ganan, sí, pero no tienen una relación derecha. La gestión hay una autogestión. En Brasil, en Colombia, es una gestión que está involucrada con intereses que son empresariales, de Natura, de Itaú, acá no sé cómo pasa, pero en Colombia es así. Entonces yo no tengo relación con estas. Yo como profe, que tengo una beca de profe de Brasil, no tengo una relación con estas instituciones que son privadas, solo con las públicas. Perfecto. Para terminar, en tus líneas de investigación en las que has escrito, te interesa, nacionalismo, raza y patriarcado. 3 dimensiones que están muy cerca del centro de la crisis de varias crisis que enfrenta el mundo: ultranacionalismo, nacionalismo económico exacerbado, el renacimiento de corrientes racistas, no solo contra los migrantes, sino ha sido fuente de varios conflictos que va del presente siglo, fundamentalmente en África, pero y en el tema del patriarcado, o sea, más allá de todo lo que se ha hablado desde la cumbre mundial de las mujeres en el 95 en Beijing, siguen existiendo brechas de género fundamentales. ¿Cómo ves tú estos 3 temas que son tus temas de mayor interés? Estos 3 temas fueron temas de un libro que yo escribí sobre la importancia de un libro que se llama Casagrande y Senzala, un libro de 1933 que fue escrito por Gilberto Freire en Brasil. La importancia de Gilberto Freire, pero principalmente en esta obra, Casagrande y Senzala, que va a manejar estos temas, que va muchas veces crear o va a sistematizar un pensamiento sobre estos temas. O sea, fue premonitorio entonces él, porque estamos ahora en la misma situación de los 30, claro, en otro contexto, pero... Sí, Gilberto Freire estaba preocupado en pensar cómo se creó esto que llamamos de Brasil, este pueblo brasileño, desde una perspectiva de las herencias coloniales. Entonces, bueno, la importancia de esta herencia colonial en la creación de un imaginario, incluso del imaginario del brasileño sobre el brasileño. Entonces yo estaba preocupado cuando escribí este libro que está involucrado con estos 3 temas, con la importancia de este pensador para bien y muchas veces para mal también, porque va a crear una idea de que la miscigenación fue importante, sí, pero para Gilberto Freire también fue algo
romantizado, fue algo... En todos los países latinoamericanos existe escritores de esa corriente. Sí, exacto. Entonces en Brasil, Gilberto Freire no fue el único, pero fue el principal, incluso porque fue un hombre muy poderoso, con influencias, crió, por ejemplo, fue curador, por ejemplo, de libros que hasta hoy leemos en editoriales que en los años 30 eran importantes. Gilberto Freire, por ejemplo, fue la persona responsable por la publicación de una de las obras importantes también del pensamiento brasileño, que es la obra de Buarque de Holanda. Yeah. Entonces, fue una persona muy importante en este sentido, en la creación y la sistematización del pensamiento del Brasil sobre el Brasil y después del Brasil para el mundo. La idea de democracia racial está ahí, es fundamental. Sí, no, yo hacía la referencia más en el sentido de ver que estos tres ejes, el nacionalismo, los problemas raciales y los problemas de género, siguen marcando hoy agendas domésticas, regionales y globales en forma fundamental. Sí, y pasa es que esto me parece que es fundamental comprender que el problema es central, estos tres temas, porque todavía las nociones que tenemos de estos tres temas son tributarias del colonialismo. Sí, sí. Y entonces es un poco sobre esto. Entonces, el nacionalismo, el patriarcado, el tema racial, están todos, en verdad no están separados. Pero, por juntos. ejemplo, la situación de los pueblos afros hoy es mejor que la de hace 100 años, un siglo atrás. ¿Sí? Claro, hace 100 años estábamos en un proceso de final de la esclavitud en Brasil. Nosotros, o sea, fue la más tardía en América Latina. Si una persona conoce en Brasil una persona negra, su abuela fue hija de una mujer esclavizada. Es algo reciente. Entonces, lo que pasó fue que el 13 de mayo de 1888 pasó que la princesa Isabel firmó la ley de libertación de los esclavizados en Brasil. El día 14, el día siguiente, los esclavizados volvieron a las fincas porque no tenían para dónde ir, no tenía cómo trabajar, no tenía plata para comer, no tenía alimento, no tenía nada. Entonces, el día 14 muy probablemente fue uno de los días más tristes de la historia del Brasil. Interesante. Un día que necesitaron volver a las haciendas y golpear las puertas. Entonces, este es el problema fundamental del tema de la libertad también, que hablábamos en otro momento. Sí, de la libertad vinculada a la idea de posesión que conocemos, solo este modelo. Entonces, y que ahora es hegemónico, marca la individualización, marca el libertarianismo que se impone en el mundo y es fundamental. Desarróllalo, por favor, para nuestros oyentes. Este es un paradigma que es una ontología del capital, la idea de libertad vinculada a la idea de propiedad, desde siempre, desde Adam Smith hasta hoy. Sí, hubo cambios, pero los cambios fueron peores, que nosotros en realidad creamos mecanismos de aprofundamiento de esta noción, y hoy nosotros tenemos que creer en la idea de que la libertad que tenemos es porque cada uno de nosotros es propietario de nuestro propio cuerpo. Y entonces yo tengo que cuidar de este cuerpo que soy yo soy propietario de este cuerpo que soy yo tengo que ser responsable por este cuerpo que soy yo. Todas las cosas que yo tengo que hacer tienen relación con la idea de propiedad. Y capacidad de emprender. Exacto, y ahí se crea la idea de responsabilidad individual. La necesidad de vincular la idea de autodesarrollo con la idea de autoemprendimiento, con la idea de que nosotros somos empresas y que los logros son responsabilidades individuales, la idea de meritocracia. Entonces, el problema es que esto no es un pensamiento conservador hoy.
Es un pensamiento, es una ontología del capital, está en toda parte. En Brasil los programas de la izquierda hoy, del gobierno de Lula, de PT, están vinculados a la idea de crear pequeños empresarios. ¿Qué están haciendo estos pequeños empresarios? Haciendo pequeños emprendimientos. Pequeños emprendimientos que tienen una duración de un año. Efímero. Y después, esto está vinculado muchas veces a una cultura que se fortalece en la internet de coaches, del coworking y todo. De coworking y todo esto. Estas personas hoy no desean crear condiciones de vivencia, estas personas desean se convertir en millonarios, ¿sí? Están mirando siempre supuestos que son ejemplos de millonarios que están siempre en las medias sociales, en las redes sociales. Una cosa alimenta a la otra cosa. Y la cosa que me parece fundamental es que no pensamos alternativas para esto. Mark Fisher tiene un concepto interesante sobre esto que se llama realismo capitalista, que es la condición del capitalismo, la condición creada por el capitalismo de imposibilidad de pensar otra cosa que no sea esto que vivimos. La crisis de imaginación. Al final de su vida, Paulo Freire estaba también preocupado con este tema de la imaginación, cómo imaginar una otra cosa, porque todos los ejemplos que tenemos en Brasil son ejemplos que están vinculados a la idea de que es necesario autoemprender. No, y una cosa que tú señalas en el artículo que leí, un corto, es que la minimización del Estado no alcanza a esta dimensión. O sea, simplemente lo que se busca es que el Estado se concentre en eso, en propiciar el emprendimiento y estas condiciones individuales. Entonces ahí, para terminar, te preguntaría, entre los pueblos afros, entre los pueblos amazónicos, los pueblos originarios, dirían aquí, esto pasa, digamos, la respuesta, un antídoto con frente a esto, o una opción alternativa, es valorizar los comunes, valorizar la corresponsabilidad, el esfuerzo conjunto. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Está más fuerte entre esos grupos? ¿Cuáles son las promesas y los desafíos que enfrentan? Los pueblos de la floresta, como llamamos, son los pueblos especialistas en el fin del mundo. Conocen en Brasil el fin del mundo desde 1500. Entonces, bueno, saben cómo manejar estos estados de crisis, estos momentos de crisis desde siempre, porque siempre han estado. No fueron muy afectados con la COVID, porque el COVID, por todos los canales que sabemos existen ahí, armas, como es minería ilegal, etcétera, penetraron con el virus hasta ellos, ¿no? Sí. Hay una cosa que en este momento estamos pasando en toda América Latina hace ya un par de años, y esta universidad fue central en este movimiento, que es un movimiento que llamamos de giro decolonial. En Brasil, uno de los aspectos del desarrollo de este concepto, de este giro decolonial, es encontrar alternativas, encontrar otras epistemologías, otras matrices de pensamiento, otras categorías para comprensión de una experiencia tan singular que es la experiencia de pueblos que fueron miscigenados de una manera violenta. ¿Cómo pensar esto desde una mirada que no sea esta mirada de afuera, de Europa, de Estados Unidos? Pensar desde otras maneras, otras miradas. En los pueblos afros, los distintos pueblos afros, en Brasil, acá, en toda parte, porque el pueblo afro no es uno, son distintos, son homogéneos. Los distintos pueblos indígenas tienen otras maneras de mirar, tiene otras maneras no son antropocéntricos, para empezar. Esto es fundamental. La idea del perspectivismo ameríndio, un concepto que en este momento es manejado principalmente por Eduardo Viveiros de Castro, un profesor brasileño importante, antropólogo. Es fundamental, por ejemplo, la idea de que no hay problemas, por ejemplo, ambientales entre los indígenas. Todos los problemas son problemas
de categoría diplomática entre naciones. Esto es fundamental porque la idea de naturaleza que nosotros tenemos, o la idea de objeto y de sujeto, es un problema porque siempre presupone una jerarquía. Nosotros somos sujetos porque miramos los objetos. Y cuando esto es tributario a un pensamiento antropocéntrico, la idea de que define el hombre es la conciencia o el espíritu, cambiamos en la historia, pero siempre es necesario hacer un límite. Esto es el hombre, esto no es sujeto, es objeto del conocimiento del hombre. Los indígenas, de manera general, los indígenas en esto que llamamos de América Latina, el pensamiento ameríndio, es un pensamiento que está involucrado, claro, hay sus especificidades, pero está en general involucrado con la idea de que todo es sujeto. Los problemas son problemas entre naciones, y muchas veces pasa que la nación, yo estoy en una nación, pasa que yo tengo un acercamiento mayor, más importante con una nación de onzas, de ¿cómo se llama? Claro, de animales que de otros indígenas. Así es. La verdad es que las cosas que pasan porque hay una voluntad en las cosas. Esto para nosotros es superstición, folclore, pero son pensamientos, es la base de este pensamiento creó condiciones para que este pueblo esté ahí, a pesar de los pesares. Sobreviviendo. Y en ese sentido, ahí sí, para concluir, o sea, este desplazamiento, no solo del poder, sino de la civilización hacia el oriente, podría propiciar por India, por China, por el budismo, cosas así, el confucianismo, cambios hacia eso. Es necesario. Una apertura encontrar conceptual distinta. Alternativas de pensamientos, de concepciones que estén más allá del capitalismo del occidental, patriarcal, etc. Es necesario, sin romantizar también, claro, sin romantizar, pero es necesario encontrar alternativas para construir esta idea de común, de pertenecimiento a tierra y todo esto. Esto me parece fundamental hoy. Muchas gracias al profesor Marcos Ramos por su comparecencia y por sus conceptos que nos ha transmitido. Muchas gracias, hasta un próximo programa.